Hola a todos y bienvenidos a Radio El Alma, el programa que habla de la cultura y el medio artístico. Yo soy su anfitrión Alan Ramírez. ¿Do you speak English? El hecho de hablar de barreras lingüísticas se ha vuelto algo muy común en nuestra sociedad, desde siempre, en todo tipo de situaciones. Y el ámbito audiovisual no es la excepción. Que sean películas, series, caricaturas o hasta programas en vivo y de concursos, todo el contenido es sometido a un determinado momento a la cuestión de doblaje y subtitulaje. Para conversar sobre este tema, hoy recibimos de nueva cuenta a Alejandro Luna, quien es crítico cinematográfico. Hola Alan, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata Le pandemia? Le pandemia, pues aquí poco a poco vamos saliendo de todo, pero a ver cómo evoluciona, ¿no? El resto del año. Amigo, dicen que el 2020 es el teaser o el trailer del 2021, amigo. A ver. Sí, pues está interesante. Vamos a ver, echa el tema, ¿por dónde quieres empezar con el doblaje? Creo que el doblaje, al ser vaya, tú siempre que ves un programa extranjero y lo ves de pequeño, sobre todo los programas para niños, cuando estás aprendiendo el idioma, todo eso, tú estás acostumbrado pues, a verlo en español. Por ejemplo, en nuestro caso en español, o sea, ya se vieras caricaturas como las Tortugas Ninja, los Muppets Babies, el contenido de Plaza Sésamo. Bueno, Plaza Sésamo, hacíamos nuestro propio Plaza Sésamo aquí en México, ¿no? Pero todas esas cosas infantiles, pues primero ahora sí que te llegan en español, en tu idioma, y es así como lo aprendemos y nos hacemos la idea a consumirlo, ¿no? Pero justo lo que me estabas platicando antes era cómo empieza la industria como del doblaje, ¿no? Bueno, la necesidad del doblaje siempre está porque no todo mundo sabe todos los idiomas, ¿no? Y en todos los países se hacen expresiones artísticas, ¿no? Claro. O sea, vaya, dramas, lo que quieras, ¿no? Y al principio con el cine mudo estaba poca madre, porque pues con el cine mudo era una escena, había los intertítulos, que literal era una pantalla negra con el texto de lo que querían decir o lo que te querían informar, y pues lo único que hacías era para llevarla, si querías traer una película alemana a México, nada más agarraba a alguien y ponía el texto en español, voilà, tienes una versión que se adapta a todo el público, ¿no? Cuando llega el cine sonoro, pues ¿cómo le haces, no? En lo que tú me decías, por ejemplo, los Universal con sus monstruos, cuando hacían película de Drácula, la solución de inicio era agarrar y filmar las cosas con el Drácula que hiciera la película en inglés, terminabas de filmar sus escenas, bueno, de usar ese set y te traías a la versión latina de, órale, la misma pero en español, vamos, lo cual a mí se me hace una solución maravillosa. Se me hace muy chistoso, o sea, pensar que podías hacer eso, que el presupuesto te lo daba y que la manera en la que filmabas se prestaba a eso, se me hace maravilloso. O sea, es algo que tal vez si ahorita te dicen cómo lo resuelves entre tus cuates, igual alguno en una borrachera diría, oh, le hacemos así. Mira, tráete a alguien que hable otro idioma y tenemos dos actores, ¿no? Vaya, es como haces las obras de teatro, las internacionales, como las haces en cada país, pues las tienes que hacer así, ¿no? Claro. Ya después, pues se le agregaron los subtítulos y también se empezó a hacer el doblaje, lo cual pues mantienes la película original y el audio se adapta al país, ¿no? Y aparte, pues el chiste es que coincida, ¿no? Que el ritmo del habla y los tonos vayan coincidiendo. O sea, no solo tienes que traducir el texto, sino que tienes que crear un texto nuevo que tenga la idea, pero que se adapte a cómo está hablando la persona. O sea, también eso nos pasa mucho. Tú cuando ves una película con subtítulos o cuando lo escuchas con doblaje, es otro mundo, porque los subtítulos, ahí sí el texto, órale, como que el ritmo no es tan importante, o sea, no tiene que estar igual que la entonación o la manera en que lo está diciendo, pero en doblaje, pues sí tienes que ver cómo te las ingenias y es como otro arte. Y lo que te decía al principio sobre cómo nos encariñábamos con ciertos doblajes, sobre todo con caricaturas que veíamos en la infancia, creo que eso le da como cierto encanto, porque el doblaje nos da una manera de escucharlos donde muchas veces por primera vez así conocíamos los personajes en nuestro idioma y con sus vicisitudes propias del lenguaje y con las características de los actores que lo estaban doblando. O sea, muchas veces ni conocemos la versión original, ¿no? Vaya, yo no escuché las Tortugas Ninja en inglés hasta hace poco que conseguí los DVDs. O sea, realmente nos acostumbrábamos y creo que es necesario para cierto sector, pero hay veces donde, ahora sí que hay dos vertientes, ¿no? Hay para un sector que es necesario y también ya si te quieres poner muy exquisito,
pero pues hay veces donde el doblaje te puede cambiar una película para bien o para mal, ¿no? Lo que te platicaba la otra vez, o sea, yo no confío en nadie que me diga, he visto todas las películas de Woody Allen solo dobladas en español, pues entonces no las has visto. O sea, la mitad de Woody Allen es su voz y su entonación Claro. y el nervio, porque es un personaje súper nervioso. Y aparte es como un tipo de voz que en doblaje simplemente no pasa, ¿no? Y también pensar cuánto el doblaje te cambia una película, una serie, una caricatura. Una caricatura creo que hasta podría ser menos, pero una película te la puede cambiar, no sé, puede ser el 20, 30%. O sea, vaya, el doblaje te ayuda para los que no conocen el idioma o para los que realmente nada más están interesados en saber la historia. Pues bueno, sabes la historia. O sea, vaya, si ves Titanic doblada al español, ok, puedo entender, se enamoraron, este es el malo y se hunde. Vaya, es como si leyeras la película resumida en Wikipedia, güey. O sea, entiendes lo que pasó, pero la actuación pierde bastante con el doblaje. Digo, puede ganar en algunos casos. Por ejemplo, en México es muy popular el doblaje de la película Shrek, porque está súper pensada en el público latinoamericano. O sea, tiene unas cosas que dijeron, ok, esto va para México y nos vale un cacahuate el producto original. O sea, el producto lo vamos a tropicalizar. O sea, va a estar adaptado para la región y es muy bueno el doblaje de Shrek en México, pero es una película totalmente diferente. O sea, en general hacen lo mismo, la misma trama, obviamente, pero en cuestión de sentido del humor te cambia por completo. Y no puedo decir que sea bueno o malo, pero es otra experiencia. O sea, no es la misma experiencia que tienes viéndola en español o en inglés, ¿no? Y luego ese doblaje, yo siento que hizo como una tendencia donde todas las películas animadas querían imitarlo y tropicalizar o regionalizar el humor, que a veces es bueno, pero a veces te cambia mucho la película y a veces puede sonar muy forzado, ¿no? Por ejemplo, la de Los Increíbles viene, si checas el DVD, hay dos doblajes en español en el DVD, el doblaje para México y el doblaje con los mismos actores mexicanos para el resto de Latinoamérica. Y el doblaje para México tiene chistes muy, muy locales. Por ejemplo, si llega una policía, en el doblaje solo para México dice, policía, así con un tono muy del lugar, muy de la Ciudad de México. Y ya si lo ves en el doblaje para el resto de Latinoamérica, llegan y dicen, ah, somos la policía. Pero vaya, esas cosas se pueden hacer y es algo, supongo que es válido, pero sí te cambia mucho el producto o sí te puede dar una sensación muy, muy diferente y puedes hacer lo que quieras, ¿no? Por ejemplo, ¿tú cómo percibes al ver una película de Woody Allen con doblaje en español? ¿Qué tanto te animaría a verla, no? Claro. Y sí, bueno, que yo creo que las dos cosas de las que estamos hablando desde hace rato están muy ligadas, ¿no? Cuando decías que pasamos del cine mudo al cine parlante con las diferentes versiones y ahora este doblaje que se hace desde entonces, son cosas muy interesantes. A mí me gusta mucho esto, digo, yo honestamente veo las películas en versión original porque igual hablo el idioma, hablando particularmente del inglés, pero yo siento que también es muy interesante porque justamente te cambia, ¿no? Es otra película, es otra versión. Literalmente, al principios de ese cine, el hecho de regrabar con otro casting completamente diferente en otro idioma, sí, efectivamente era otra cantidad de dinero, ¿no? La que tenían. Evidentemente era más barato porque no existía lo que es ahora el Star System. Ajá. No había grandes estrellas, que fuera Susanito o Perenganito, te daba igual, ¿no? Entonces era un actor X que interpretaba a tal personaje y no importaba que te lo cambiaran. Entonces sí, pues al final terminabas haciendo 10 películas, ¿no? En vez de hacer una sola. Y ahora con el doblaje, pues es justamente lo que dices, ¿no? Adaptar al público local. No es la película original, evidentemente no te cuenta lo mismo, pero sí hay pequeños destellos y efectivamente las películas de animación te lo brindan mucho, ¿no? También yo recuerdo lo que es Buscando a Nemo, con la tortuga, que también tenía una jerga popular mexicana muy Es la particular. que decía lo del distribuidor vial, hacía un chiste. Exactamente, la del distribuidor vial. Entonces, se hace muy interesante porque tienes dos versiones de una película, si hablas sobre todo el idioma, ¿no? Puedes escuchar la versión original en inglés y todavía la mexicana. Y todavía, como dices, a veces hay hasta otra, ¿no? En tu mismo idioma, para justamente nosotros que tenemos una lengua, yo creo que bastante rica, el lengua castellano es muy rico, porque no es lo mismo el español mexicano que el español de España, que el español de Argentina. Tenemos cosas muy particulares, ¿no? Fuera del acento, tenemos muchas expresiones muy locales, entonces, pues al final tiene esa posibilidad, ¿no? De hablar un idioma y tener muchas versiones de una película, disfrutarlas de otra manera. Lo que no te da el subtitulaje. El subtitulaje, como dices, es pues líneas, no nada más la traducción literal de lo que está pasando. No tienen ni qué hacer, como bien lo decía hace rato, hincapié en el que el actor de doblaje tiene que hablar al mismo tiempo que el actor original, intentar darle una intención similar. Simplemente es ahí que está escribiendo, ¿no? El texto y lo lees como tú quieras. Entonces sí es algo muy diferente, ¿no?
Sí, te cambia todo y se abre otro mundo. Digo, yo en lo personal, como tú dices, al saber el idioma, o hasta no sabiendo el idioma, sí prefiero subtítulos, porque aunque, por ejemplo, si veo una película japonesa y no conozco el japonés, o vaya, no te voy a entender nada, pero con subtítulos te apoyas bastante. Sí es desgastante ver la película porque no te deja apreciar la pantalla completa. O sea, si algo tenemos en el público mexicano que todo lo vemos subtitulado, es que estamos aleccionados a leer la película. O sea, nosotros estamos así con la vista a los subtítulos. Aunque sepas inglés, tu vista se va a los subtítulos. O sea, sí distrae bastante y luego te cuesta trabajo verla 2, 3 veces la película para poder apreciar todo, o sea, toda la información visual. Muchos detalles se pueden perder por estar leyendo los subtítulos, ¿no? Sí, te distrae mucho completamente. Pero cuando ves la película, por ejemplo, una película japonesa con subtítulos, también está muy chido agarrar y aunque no le estés entendiendo ni madres a este cuate o a la persona que esté hablando, notar sus expresiones, su actuación. O sea, vaya, sí es una parte muy importante de lo que ellos están transmitiendo y eso es como lo interesante y lo bonito de verlas en su idioma original, ¿no? Claro, sobre todo que no es otro actor que está intentando interpretar lo que el primero hizo, ¿no? Es realmente el original que está pasándote esa vibración en la voz, diciéndote, estoy a punto de llorar, pero no voy a llorar porque no me tienes que ver llorar, ¿no? Sí, o sea, te transmite mucho, o sea, realmente sí es algo que lo tienes como que experimentar. Y el doblaje, pues también te da la libertad de no tener que estar leyendo, ¿no? O sea, sí es una libertad donde tal vez para cosas más visuales es muchísimo más relajante, ¿no? No tener que estar concentrado. Tío, nosotros estamos acostumbrados a que todas las películas con subtítulos y te quedas la vista allá abajo. Luego hasta sientes raro si le quitas los subtítulos en el Blu-ray o en el Netflix o lo que quieras. Luego hasta dices, "Ah, como que le falta algo, así como que se convierte hasta en tu red de protección. Así es que no oí bien, pero vaya, ahí está en los subtítulos, ¿no? Se vuelve tu salvación y es como una mala costumbre que tenemos. O tenemos también al público estadounidense que si la película está con subtítulos, no les interesa y tienen que hacer el remake de la trinche película, Sí. porque la gente se enoja de tener que leer los subtítulos. Al menos creo que como público en México tenemos la apertura de ver cine de donde sea, porque estamos acostumbrados a los subtítulos, ya sea en francés, inglés, chino, lo que quieras. Ahora sí que no le tenemos miedo a nada, ¿no? Y el público estadounidense sí es más renuente. De hecho, en uno de los discursos, ahora que ganó todo Parásitos el año pasado, en uno de los discursos del director era, piérdale el miedo a los subtítulos, o sea, realmente se están perdiendo de cosas que valen la pena por decir, no está en inglés, no la quiero, ¿no? O sea, como que en ese sentido creo que el público mexicano y también nuestras salas de arte como que tienen contenido muchísimo más rico que en mismo Estados Unidos porque nosotros no somos tan renuentes a verlas con subtítulos, ¿no? Digo, tío, puede ser para bien o para mal, o sea, tenemos la mala costumbre de estar viendo hacia abajo de la pantalla, pero si estamos más abiertos a otras experiencias y pues las actuaciones pues cambian mucho, ¿no? Y sí vale la pena. Y lo que mencionabas hace rato también me interesa lo de las caricaturas o las series animadas, pues esas sí se prestan más para el doblaje, ¿no? Sobre todo, ¿sabes dónde siento donde no se pierde mucho en las caricaturas? Donde no es un producto tan artístico, sino que es un producto más bien hecho para vender o para educar. Creo que no importa tanto el actor, más bien es algo más de oficio y es algo donde importa más el mensaje que quieres transmitir, ¿no? Sí. Creo que en eso no se pierde tanto. Aunque vaya, sí es muy diferente si ves Peppa Pig en inglés que en español, pero no se pierde tanto, vaya. Sí, no, eso es completamente otro objetivo, ¿no? Ajá. Realmente educar o pasar un mensaje o enseñar a los niños que tienen que lavar los dientes. Que te lo expliquen como te lo expliquen, da igual, ¿no? Si es otra cosa. Y estaba pensando, bueno, para no decir necesariamente que el doblaje es malo, el doblaje realmente, bueno, no es malo, no es bueno y sobre todo, en general, me parece, de lo que he escuchado de otros países, no es por ser mexicano, pero el doblaje mexicano realmente dicen que es muy bueno, ¿no? Y eso lo he escuchado de otros países, no de argentinos porque ellos tienen su propio doblaje, pero aparentemente sí sabemos cómo hacer un buen trabajo, ¿no? Lo cual no aporta, como decíamos, que sea la misma película, pero sí es un buen trabajo y son actores que son bastante profesionales, que hacen un trabajo estupendo, pero cambia la película de todas maneras, ¿no? No viene siendo lo mismo. A mí el doblaje que me gustó mucho, digo, el mexicano lo doy por sentado porque pues el mexicano es el que me toca a diario, ¿no? Pero me ha sorprendido mucho el español, porque aunque tú dices te cambia la película, pero el español me gusta, creo que hacen un buen trabajo porque son muy directos, te lo traducen todo como viene. Ahora sí que no reinterpretan tanto, no tratan de regionalizar tanto. Más literales. O sea, es más literal y es muchísimo más enfocado a mantener la esencia del producto original. Eso me gustó en los que he visto de doblaje español. Por ejemplo, la película de Dogma de Kevin Smith que tengo en DVD viene con doblaje en español. Y aparte, para nosotros es difícil ver doblaje en español porque por lo general nuestras películas vienen con doblaje latino. Sí. No vienen con tantos doblajes, o sea, no tiene como ni caso que lo pongan, ¿no? Y también me gusta
gusta el doblaje chileno porque sí tienen como una buena entonación para la comedia. Por ejemplo, en México a nosotros nos llega, no nos llegó la caricatura de Garfield, es con doblaje chileno y la chileno. verdad tienen unas voz maravillosas para hacer caricatura. O sea, tienen una entonación y un ritmo para la comedia que es perfecto. O sea, lo he visto en inglés, la caricatura de Garfield, y la veo con doblaje chileno, es una maravilla. O sea, es genial. Realmente lo hacen muy, muy bien allá. Por otro lado, a nosotros no nos llegan tantos productos con doblaje chileno, pero ese ejemplo de Garfield es maravilloso. Completamente. Busca Garfield español latino en YouTube y es así, es un apapacho. Realmente es muy, muy chido. Es genial, es genial. Para abrir un poquito más todo esto, por ejemplo, bueno, estamos ahorita focalizándonos en lo que es la traducción y el doblaje del inglés al español, ¿no? Pero en otros países, por ejemplo, bueno, hablando de Francia en particular, que es otro idioma, otra mentalidad, otra manera de hacer las cosas, es más complicado, por ejemplo, que la gente escuche las películas en versión original. En París sí, en París encuentras casi todos los cines, y digo casi todos, no todos, tienen la versión original subtitulada. Como en México. Ajá, pero cuando sales, aunque salgas realmente de París a los suburbios de París, a partir de ahí al resto de Francia, es muy complicado que tengas una película en versión original. Tienen versiones francesas, tiene todo traducido. Pues como si sales del centro de la Ciudad de México, en la misma Ciudad de México pasa. O sea, si tú te vas a Iztapalapa, si te vas a las orillitas, o sea, cualquier rumbo que sea, sí, como yéndote hacia el oriente o hacia el poniente de la Ciudad de México, nada más que salgas tantito del centro, como que se considera zona más popular o más para el pueblo. Y ahí empiezan las versiones todo en español. O sea, si vas al Cinépolis que está por la central de Abastos, todo en español. Así no vas a ver nada en inglés. Bueno, en su idioma original. Sí, eso, mira, qué curioso que es algo que puede pasar en París, en México. O sea, que te sales un poquito y sí, el doblaje está como muy ligado, al menos las cadenas de cine las tienen muy ligados el doblaje con el nivel socioeconómico. Sí. O sea, el nivel socioeconómico, entre más alto, te ponen las películas en su idioma original. Y si el nivel socioeconómico de la zona baja, doblaje, órale. Ya muy a las 500, una película en su idioma original, pero ya hasta fue por error. Sí, la tienes que rascarle realmente. Sí. Sí, eso es algo muy, muy real que pasa con el doblaje. Al menos en México pasa de tajo, ¿no? O sea, y en la Ciudad de México, que es tan grande, o sea, sí se nota eso. O sea, entre más te salgas como de la orillita, más te encuentras películas como dobladas, ¿no? Y si estás como más pegado al centro, o depende del nivel socioeconómico de la colonia o de la zona o de la delegación, Sí, sí, sí. ya vas viendo, mira, aquí sí está en su idioma original. Sí, exacto. Y como dices, eso está realmente ligado. Los cines consideran que en tal nivel socioeconómico la gente no sabrá leer bien, que no va a entender otro idioma, entonces, bueno, le facilitan la vida, ¿no? Y acá lo curioso es que también en las grandes ciudades, bueno, yo personalmente no conozco Guadalajara y Monterrey, que son las ciudades pues más importantes después de la Ciudad de México. Y bueno, y aquí en Francia, aún en las ciudades grandes, por ejemplo la ciudad de Lyon, igual es lo mismo. Pese a que Lyon pueda tener una gran economía y que tenga una producción artística importante, encuentra las cosas en versión francesa. En proporción, hay pocos cines que te dan todo en versión original. Qué curioso. Entonces es muy raro. Pienso que también podría estar ligado al orgullo francés de su lengua, ¿no? Históricamente se habla mucho de que Francia e Inglaterra pues han tenido como muchas rencillas por aquí y por allá y ha sido siempre un poco complicado ese intercambio. Así que quizás no sea solo lo del nivel socioeconómico, puede que también haya algo de eso, no sé, como para decir, es nuestro idioma, queremos escucharlo en francés. ¿Quién sabe, no? Sí, es como igual y a las afueras es como más arriesgado el sentimiento nacionalista, como lo podrás traducir. Ok, eso está interesante. Sí, aquí en Guadalajara, por ejemplo, hay como cines donde es más probable que encuentres las versiones originales. O sea, como que sí están repartidas y sí hay zonas donde nada más las encuentras en español, pero como que está repartido. Por ejemplo, cines más populares en el centro encuentras más películas dobladas en español. Por ejemplo, hay un Cinépolis del Centro Magno donde no pasan mucho de arte, pero si van a pasar algo de arte, lo van a pasar ahí. O sea, están repartidas las zonas y vaya, si estás en el centro todo te queda 10 minutos. O sea, en la Ciudad de México realmente visitar las orillas, así de, no, pues voy a caminar como hacia Texcoco, voy como para Iztapalapa, voy a ir hacia Coapa o voy a Santa Fe, todo eso pues, es un viaje.
Sí, Allá todo te resulta un viaje, ¿no? sí, sí, es como voy a ir al cine de hasta allá a ver esta película, pues bueno, son 4 horas de ida, la película, 4 horas de regreso, bueno, exagero, ¿no? Pero Ajá, si llegas. Sí, 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 si llego, o sea, realmente eso depende mucho. Allá sí se nota como mucho las zonas, y acá pues sí hay cines donde se enfocan más a mostrarlas en español, pero no necesariamente, o sea, sí es por la zona, pero las zonas no están tan alejadas una de la otra, ¿no? Es como una repartición geográfica un poquito diferente. Te digo porque, por ejemplo, un cine donde pasan todo con doblaje en español está por Tolsa, el cine Tolsa, que está en el mero centro, y si agarras de ahí para irte a Centro Magno, donde pasan las películas que hasta llega a ver de arte, es un viaje de 5 minutos. O sea, sí es como de, ok, tal lado, así es. Pues bueno, Alex, muchísimas gracias. Te agradezco el haber aceptado regresar al programa. cuando quieras, amigo. Pues bueno, luego agendamos otro programa por ahí. Va. Genial, genial. A todos los que nos escuchan, espero que les haya interesado este programa, que quizás hayan descubierto algo de todo esto del doblaje y del subtitulado. Y si no es así, déjenos sus comentarios. Díganos si nos faltó algo por comentar o por explicar, o igual si nos equivocamos en algo. Leemos sus mensajes con muchísimo gusto. Y ya por último, les recuerdo que Alejandro tiene su canal de YouTube. Igual no duden en visitarlo. Van a encontrar la liga aquí abajo en la descripción del video. Y justo al lado tienen el botón de suscribirse, así que no duden en seleccionarlo, compartir este video, darle like y nos vemos muy muy pronto. Hasta luego. Hasta luego.